Buenos días, vamos a dar inicio a la clase de este día. Vamos a reportar la asistencia. Vamos a reportar la asistencia. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de este día. Este día vamos a hablar sobre el historial crediticio. Vamos a ver acá, vamos a compartir la pantalla. Vaya, miren, vamos a hablar sobre el historial crediticio de las personas. Hay una ley que regula el historial crediticio. Se llama Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el historial de crédito de las personas. Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el historial de crédito de las personas. Creo que hay una empresa que se hizo bien famosa hace algún tiempo, DICOM. Y la gente tenía temor de aparecer registrado en la base de datos de esa empresa. Y esa empresa, ¿cómo se llama? Ya no le autorizó la superintendencia del sistema financiero, ya no le prorrogó, le quitaron la autorización para seguir operando en el país. Sin embargo, generó una serie de controversias a nivel nacional, ¿verdad? Esta empresa DICOM, nadie quería salir en DICOM, ¿verdad? Nadie quería estar en esa base de datos, porque esa información que tenía esa empresa era utilizada por las instituciones financieras, por la banca, por la empresa privada, para verificar cuál era su historial crediticio, si tenía deudas o no tenía deudas, si había pagado alguna deuda, había quedado en mora, etc. Y se dio una serie de controversias alrededor de esa empresa porque, bueno, tenía información de alrededor de 4 millones de salvadoreños, decía, más o menos, sobre las operaciones que estos habían realizado, los datos, digamos, en cierta medida personales, sobre todas las operaciones que habían realizado en cuanto a préstamos, nombre, etcétera, documento de identidad, etcétera. Y ellos vendían esa información a las instituciones financieras, a la empresa privada. Cuando alguien quería hacer un préstamo, lo consultaban en DICOM, ¿verdad? Y como les dije al inicio, esta empresa cesó sus operaciones en El Salvador porque ya no le fue autorizada su estadía en El Salvador. O sea, se le quitó la superintendencia del sistema financiero la autorización para operar ese tipo de información en el país. Pero todavía ha quedado en el calor salvadoreño, si uno está en DICOM o no está, ¿verdad? Pero esa empresa ya no existe, pero sí existen alrededor de 4 empresas de esa misma naturaleza. Y se dio una serie de controversias a tal grado que hubieron un amparo en la Sala del Constitucional y un recurso, una demanda de inconstitucionalidad, ¿verdad? Porque lo que se alegó en su oportunidad fue que esta empresa comercializaba
información atinente a las personas, se las vendía esa información en su base de datos a a los bancos, a cualquier institución. Cuando alguien iba a acceder a un préstamo, ahí lo verificaban. Entonces, que estaba comercializando con los datos personales de los salvadoreños, decían, alrededor de 4 millones de salvadoreños, y que sin tener la autorización de la persona, entonces resultaba que se lucraba de los datos de las personas y las personas ni cuenta se daban, no sabían, ni siquiera les habían pedido autorización para comercializar con sus datos. La Sala de lo Constitucional amparó, una sociedad, una ONG fue la que interpuso la demanda. Amparó y le ordenó a esta empresa, bueno, esa no era DICOM, es otra, le ordenó que ¿cómo se llama? Que dejara de comercializar con los datos de las personas si no tenía la autorización. Martínez Ayala Gilman Isaac levantó la mano. Sí, Lick, eso estaba escuchándolo con atención y por eso es que se da ahora quizás el que le dan una hoja para compartir información para que no, supuestamente es para que no sepan sus datos, ¿verdad? Al final usted sabe que hacen y deshacen con los datos de las personas, media vez usted se los da a alguien. Yo sabía que operaba TransUnion, DICOM, pero no sé si habían otras, hasta ahorita que lo estoy escuchando Sí, a usted que dice que hay otras. hay como 4, pero DICOM ya no opera, ya no le renovaron la autorización del país. Y Fue sabe que pública. sí, Ajá. escuchándolo y yo no, o quizás no escuché, pero no sabía. Sí, fue pública. Vean, pongan DICOM en la página web y ahí se les va a desplegar una serie de información. Lo Mire, Liz, último fue que... una pregunta, ¿y qué ley es la que regula Eso es lo que este? vamos a hablar. Es lo que vamos a hablar en Me este dio momento. Yo curiosidad, solo les fíjese. estoy dando como los antecedentes, ¿verdad? Entonces, eso no estaba regulado en ninguna ley. Estas empresas se lucraban con la información de las personas, información personal, ¿verdad? Vendían o daban acceso a la banca, a la empresa privada, cuando alguien quería hacer un crédito, y ahí ya lo tenían calificado, había una calificación, ¿verdad? Y no le daban el crédito si había tenido algún problema. Pero las personas ni siquiera sabían. A raíz de las demandas de amparo, esa demanda de amparo, la sala ordenó a esta empresa, Transexpress, creo, si no me recuerdo, que dejara de comercializar con los datos de los salvadoreños, de las personas, a menos que tuviera la autorización de las personas. A raíz de eso, ahora resulta que cuando usted va a sacar un crédito, ya sea en una comercial, en un banco, lo que sea, como decía Gilma Lisset, lo hacen firmar un documento. Es que el problema de nosotros es que no leemos, ¿verdad? Solo firmamos, fírmeme aquí, y uno firma como loco sin leer. Entonces, resulta que ahora se firma una especie de autorización que uno da para que su información pueda ser compartida con estas empresas. Es decir, que el banco puede compartir su información con este tipo de empresas. Entonces, la verdad que a mí particularmente no me parece correcto que sea una condición sine qua non para que le den un préstamo, que usted debe firmar esa nota o esa carta de autorización, porque si no lo hace, no se lo dan. Entonces habría que ver si sería bueno ir preparando otro amparo, pero
de eso, ese temita es un poco controversial, ¿verdad? Ha sido controversial en nuestro país. Y la ley que regula el historial crediticio de las personas se llama Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el historial de crédito de las personas. Largo el nombre, Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el historial de crédito de las personas. Aquí están las iniciales, la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el historial de crédito de las personas. Entonces, como les decía, esa información de las personas sobre sus operaciones crediticias les sirve de mucho a los bancos, a las instituciones financieras, ¿no? Al momento de otorgarle un crédito a una persona, o se lo dan o no se lo dan. Así de sencillo. Y la Superintendencia del Sistema Financiero tiene una norma ahí de calificación. Entonces, ¿qué es el historial de crédito? Es una herramienta utilizada por entidades financieras a fin de salvaguardar la capacidad de recuperación de créditos o futuros préstamos a conceder a sus clientes o consumidores, asimismo para evaluar su capacidad de pago. Básicamente lo que hacen las empresas es consultan esta base de datos. Usted quiere sacar algo al crédito, una refrigeradora, lo que sea, al crédito. Entonces ellos tienen acceso a esa base de datos. O quiere hacer un préstamo en el banco. Y entonces usted ahí despliega su información sobre su historial de crédito, sobre sus operaciones, si tiene tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una calificación, ¿verdad? Y si usted está mal calificado, no le dan el préstamo o no le venden al crédito. Entonces, en esta ley, en la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el historial de crédito de las personas, es más fácil decir la Ley del historial crediticio. En su artículo 3, define al historial de crédito como datos de los consumidores o clientes debidamente incorporados en una base de datos que reflejen las transacciones económicas, mercantiles, financieras o bancarias pagaderas a plazo. Aquí la tengo yo la ley. Es el artículo 3. Aquí hay una serie de conceptos: agencia de datos, agente económico, dato, historial de crédito. Datos de los consumidores o clientes debidamente incorporados en una base de datos que reflejen las transacciones económicas, mercantiles, financieras o bancarias pagaderas a plazo. Estamos hablando acá que son esa información de los... Quiero ver quién está escribiendo aquí, porque hoy hay diferido ahora. Que no le aparece habilitado ese. Ahí tiene que colocar su número de carnet. Bueno, vamos a continuar. Bueno, recordando, hoy es el diferido. El diferido de derecho bancario ya está habilitado en el aula virtual. Son 3 personas las que lo van a hacer. Entonces lo que deben de hacer es ingresar con su número de carnet. Don Morejón Oscar, entiendo que ya ingresó. Lo veo aquí a don Morejón Oscar en la pantalla. Ya está haciendo su diferido. Ahorita voy a ingresar en este momento. Vaya, cualquier problema y me avisa, porque el otro, sí, su compañero dice que no lo tiene habilitado, dice, pero ahí ya está habilitado el parcial. Vaya, entonces vamos a continuar acá. Yo le aviso. Bueno. Vaya, vamos a continuar. Entonces... Habilitado. No está habilitado, Nick. No está raro. Habilitado todavía. Ajá. Porque es de 6:30. Y aquí dice el parcial diferido
Permítanme, solo voy a verificar. Puede ser que yo también me equivoqué. Permítanme. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Discúlpenme, compañeros, que aquí esta cuestión, vamos a ver, voy a entrar a ver si es verdad que no está habilitado. Es de 6:30 a 8:30. Ya tendría que estar habilitado. Aquí dice que hoy es 31 de mayo. Es de 6:30 AM a 8:30 AM. Intentos permitidos. Yo creo que ya deberían de... Sí, está habilitado. A mí me parece habilitado. Otro le habló. A mí me parece habilitado. Lo que pasa es que hay que ingresar con el carnet. Ingresó, ¿cómo es? Con su carnet. Ahí dice restricción de acceso. Dice, usted ingresa y tiene que colocar su carnet. Como lo hace siempre, como lo ha hecho siempre. Como se hace siempre. Ajá. Sí está habilitado. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase. Cualquier cosa me avisan, por favor. Es que esto de los diferidos... Gracias, Lick. Cualquier cosa ahí le avisamos. Entonces, estábamos hablando que el historial de crédito es como un reporte histórico de todas las operaciones que ustedes o que nosotros, los consumidores, ¿verdad?, hemos realizado operaciones de crédito con diferentes instituciones financieras, ¿verdad?, o con casas, estos que venden muebles y cosas así, o cualquier crédito que haya. Estas empresas comparten la información de sus datos con estas buró de crédito, les llaman, con estas instituciones. Y ellos hacen un análisis de su capacidad crediticia. Y con base a eso, cualquier empresa que quiera contratar un crédito, que usted quiera hacer un crédito con esa empresa, entonces usted puede hacerlo, pero van a consultar esa base de datos. Y estas empresas, ese es el negocio al que se dedican, ¿verdad? Se dedican a compartir información de terceros, información financiera sobre sus operaciones crediticias. Y eso les sirve a las empresas para evaluar si usted es sujeto o no es sujeto a crédito. Entonces, ese es el fin principal, ¿verdad? O sea, que esa información pueda ser compartida con cualquier institución en la cual usted se aboque, ya sea a un banco, a una comercial, a lo que sea, ¿verdad? Usted quiere hacer un préstamo o hacer una compra al crédito, o quiere sacar una tarjeta de crédito. Entonces ahí están, en esa base de datos están sus datos, están su historial. Y eso le sirve a las instituciones, a las empresas, para verificar si usted es sujeto o no sujeto de crédito. Ahí está calificado. Entonces, estas empresas se dedican, esto siempre me sale, se dedican a la recolección y transmisión de información crediticia de clientes
de empresas comerciales y financieras. Pero ¿cómo obtienen esta información? La obtienen de las mismas empresas. O sea, las mismas empresas le facilitan esa información con el objeto de facilitar con fines de lucro dicha información a los agentes económicos para que puedan evaluar la viabilidad de conceder créditos futuros a esas personas. Entonces, esa base de datos es determinante para que la empresa privada, llámese banco, que aquí en la ley se denomina agente económico, decida conceder o denegar un crédito que usted ha solicitado. Si usted está ahí en rojo, no le van a dar crédito. No le van a dar crédito. Entonces yo recuerdo hace algunos años, todavía pues ha quedado en el calor de la cultura salvadoreña. Si estás en DICON, no te dan crédito. Pero la empresa como tal, DICON, ya no opera en el país porque no le renovaron la autorización a la superintendencia del sistema financiero, como les dije al inicio de la clase. Obviamente que esto hace que las personas caigan en la trampa de los, ¿cómo es que se llaman? Los usureros, ¿verdad? Los usureros no legales, ¿verdad? Porque los bancos son usureros, pero los usureros, aquellos usureros que, los prestamistas, ¿verdad? Que cada 30, cada 15 se ponen afuera de las empresas o de las instituciones, ¿verdad? Ahí sentaditos y con una calculadora y un cuaderno. Entonces, la gente cae, como no le presta las empresas formales, caen, bueno, en las garras de los usureros y hacen préstamos a tasas de interés bastante altas. Pero tenemos la ley contra la usura, ahí se regula también este tipo de personas que se dedican, los prestamistas, a prestar dinero a la gente. Entonces, lo que se hace es una calificación de riesgo. Una calificación de riesgo. Aquí tenemos un concepto de lo que es una calificación de riesgo. Es la calidad que se le otorga a cada persona que es cliente de una institución financiera en base a su actividad crediticia de anteriores y actuales préstamos otorgados, dependiendo de su capacidad de pago, pagos en tiempo, entre otros factores. O sea que ahí hay ciertos factores, ciertos índices que ellos establecen y le dan una calificación. Y con base en eso, esa información es compartida con las empresas. Ellos hacen un contrato con los bancos, con las empresas privadas, ¿no? Y para compartir este tipo de información. Introducen sus datos en ese sistema y ahí se despliega toda esa información. Son los datos que utilizan las empresas calificadoras de riesgo como herramienta para estimar el potencial de pérdida en que una institución financiera puede incurrir con determinado cliente o grupos de clientes agrupados por sector, segmento o perfil. Entonces, ahí se establecen ciertos índices en los cuales se le da una calificación específica a las personas y dependiendo de esa calificación, esta persona puede ser sujeto o no sujeto a crédito. Imagínense que antes de la sentencia de amparo de la Sala de lo Constitucional, muchos de nosotros estaban en esa base de datos. Y cuando acudíamos a un banco a hacer un préstamo, inmediatamente consultaban y ahí aprobaban o denegaban el crédito. Pero ¿qué beneficio obtenía la persona? Nada. Es más, podía ser negativo porque si no le aprobaban el crédito. Pero la persona no había autorizado a esa institución para que comercializara con sus datos. Eso es lo que estableció la Sala de lo Constitucional. Mire, señor, si usted quiere compartir
primero, recopilar información de terceras personas y luego compartirla con fines de lucro para comercializarla, tiene que tener la autorización de la persona. Pero cuando uno va a hacer un crédito, como les decía anteriormente, le entregan una serie de documentos y todos hay que firmarlos. Hay que firmar ese montón y uno ni se fija ni lee. Y entre ese montón de documentos está una autorización que usted da para que se puedan compartir sus datos crediticios. Si usted no firma esos documentos, seguro no le dan el crédito. Eso es lo que habría que analizar. Veo aquí, permítanme. A mí me molesta estos diferidos porque me quitan el tiempo. Dice que no puede ingresar. Permítanme, voy a hacer algo aquí rápido para... Disculpen la molestia, pero... Vamos a ver aquí qué hacemos. Permítanme. Sí, pueden ingresar. Lo que pasa es que saber cuál es el... Quizás no son ellos los que quieren hacer el examen. Bueno, mejor ya no digo nada más que... Aquí estoy perdiendo tiempo en la clase. Permítanme, disculpen. Vamos a ver acá. Quiero ver. Vaya, hoy tendrían que poder ingresar. Vaya, vamos a continuar acá con ustedes. Disculpen que me están ahí. Vaya, vamos a continuar con la clase. Vamos a compartir. Aquí estamos. Vaya. Hoy sí ya pueden ingresar, estoy seguro. Entonces, estábamos hablando de la calificación de riesgo. La calidad que se le otorga a cada persona que es cliente de una institución financiera en base a su actividad crediticia, de anteriores y actuales préstamos otorgados dependiendo de su capacidad de pago, pagos en tiempo, entre otros factores. Son los datos que utilizan las empresas calificadoras de riesgo como herramienta para estimar el potencial de pérdida en que una institución financiera puede incurrir con determinados clientes o grupos de clientes agrupados por sector, segmento o perfil. Vaya, ese es el historial de crédito, la calificación de riesgo. O sea, el historial de crédito son datos que han sido recopilados por este tipo de empresas que obviamente se los han entregado los bancos, las instituciones financieras, la empresa privada. Y estos llevan un registro, trabajan esa información, llevan un registro de todas las personas, de los créditos que realizan, y eso sirve de base. Entonces, la Superintendencia del Sistema Financiero tiene una norma contable, NCB 22, en donde se establecen los criterios para la evaluación del riesgo crediticio. Y pues, con base a eso se establecen también reservas de saneamiento. Hay cuentas incobrables, hay personas que, o sea, hay créditos que se vuelven incobrables con el tiempo. Entonces tiene una clasificación, aquí lo pueden ver ustedes. Entre 0 a 100 es la clasificación. Subclasificados en normales de 0% a 1%, subnormales 5%, deficientes 15 a 25%, de difícil recuperación 50 a 75% e irrecuperables 100%.
Ese es el criterio, digamos, las directrices generales que da la Superintendencia del Sistema Financiero en cuanto a la recuperación de los créditos, a la calificación de las personas, ¿no? En la norma contable 22. Obviamente que esta información es utilizada, recabada, es trabajada, ¿verdad? Por estas empresas, porque el negocio que se dedican ellos es a recopilar información de terceros, información crediticia, procesarla y luego compartir esa información con los bancos o con las instituciones privadas que quieran realizar una venta al crédito o tramitar una tarjeta de crédito cuando alguien quiere tramitar una tarjeta de crédito. Entonces, ahí está el criterio en donde se establece si esta persona es sujeta o no de crédito. Vaya, ahora bien, como yo les decía, esta situación cuando comenzó a operar esta empresa, el famoso Discover, en El Salvador, en esa época no existía regulación sobre esta materia, la materia relacionada con las empresas que recopilan datos de las personas con fines de lucro, ¿verdad?, para compartir esa información, ¿verdad?, sin informarle a la persona. La ley, quiero ver, aquí está cuando entró, es de 27 de julio del 2011, fue publicada en el Diario Oficial. Y la ley es del 29 de abril del 2011. O sea que es relativamente reciente. En esta ley ya se regula los derechos, obligaciones de los consumidores en relación a esta temática de los datos crediticios. Se regulan los derechos y las obligaciones de estas empresas. Estos burós de crédito les llaman, ¿no?, agencias de información de datos. Y además de eso, se les exige que para recopilar este tipo de información debe tener autorización de la persona, de las personas. Y también se sanciona a los agentes económicos, se les llama a los bancos, a todas esas instituciones que necesitan saber sobre su historial de crédito, pero que ellos son los que comparten la información que les da el cliente. Entonces, se les exige que deben de entregar información correcta a estas empresas, ¿no?, porque a veces sucede que, por ejemplo, a una persona lo asaltan y le quitan su tarjeta de crédito y luego resulta que utilizan esa tarjeta de crédito. En todo lo que la persona hace la denuncia, ya han utilizado la tarjeta de crédito. Luego anulan la tarjeta de crédito, pero ya han habido operaciones ahí, ¿verdad? Y pues en ese caso hay que hacer un trámite ante la institución financiera. Pero se han dado casos de que las instituciones quieren cobrarle esa deuda que no la ha generado la persona, ¿verdad? Todos esos tipos de abusos que se dan en contra de las personas es lo que como consecuencia de la información crediticia de las personas, que es recopilada por estas empresas y que es compartida por los agentes económicos. Y este tipo de empresas, agencias de información de datos o buró de créditos, entonces
se protege, el objeto de esta ley es proteger a los consumidores. Su objeto es garantizar el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Aquí estamos hablando del artículo 2 de la Constitución de la República. En el artículo 2 de la Constitución de la República se protegen estos derechos. En el tema de la confiabilidad, la veracidad, la actualización y el buen manejo de los datos de consumidores o clientes relativos a su historial de crédito incorporados o susceptibles de ser incorporados a una agencia de información de datos administrada por una persona jurídica debidamente autorizada por la superintendencia del sistema financiero. Así dice el artículo 1 de esta ley, ¿verdad? El artículo 1 es el que les acabo de leer. Asimismo, tiene por objeto regular la actividad de las personas jurídicas públicas o privadas que tengan autorización para operar como agencias de información de datos y a los agentes económicos que mantengan o manejen datos sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes. Ese es el objeto de esta ley. Entonces yo les decía que quienes comparten la información con estas agencias de información de datos son los agentes económicos. ¿Y quiénes son los agentes económicos? Los bancos, las empresas, bueno, bancos es empresa privada, empresas mercantiles que le dan crédito a las personas. Porque ¿cómo pueden obtener esa base de datos este tipo de empresas si no es por medio de las empresas que se dedican a prestar, ¿verdad? O a hacer ventas al crédito? Ahí hay una especie de contrato, hay un contrato entre estas. Entonces, estas empresas trabajan esta información histórica de una persona, van alimentando una base de datos y cuando el banco, usted se presenta a un banco y quiere hacer un préstamo, introducen su información, que me cae mal, este volado siempre me sale, introducen su información en ese sistema y ahí está su calificación crediticia. Ahora bien, a veces sucede que estas empresas entregan información errónea a la agencia de información de datos, ¿no? O al buró de crédito. Y entonces procesan información incorrecta de la persona. Y esto le afecta a la persona. Por eso es el derecho al honor, el derecho a la imagen, artículo 2 de la Constitución, ¿verdad? Que son datos privados, que para que puedan ser compartidos debe tener la autorización de la persona titular de sus datos. Puede darse el caso que por negligencia una institución financiera remite información errónea de una persona a la empresa calificadora de riesgo. Y al ser procesada por esta, la persona a la que pertenece dicha información errónea, posteriormente sea calificada como cliente de alto riesgo. Imagínense, cliente de alto riesgo, no sujeto a crédito. Y aquí pues se hace referencia al amparo que yo se los voy a compartir en el aula virtual. Es amparo 934-2007, de fecha 4 de marzo de 2011. La Sala de lo Constitucional, a través de su jurisprudencia derivada de la seguridad jurídica, el derecho a la autodeterminación informativa, que consiste en un derecho al control de la información personal sistematizada o contenida en bancos de datos informáticos o ficheros. Es decir que este derecho a la autodeterminación informativa significa que para que su información pueda ser utilizada por terceros, su información crediticia, usted tiene que dar esa autorización. Debe tener esta empresa
esta empresa que le está manipulando esa información o que está trabajando esa información, esa base de datos, debe tener autorización de la persona que es titular de esa información. Y resulta a veces que cuando uno, bueno, no a veces, siempre, cuando usted va a hacer un crédito, como decíamos anteriormente, lo hacen firmar un formulario de autorización. ¿Y quién se lo está entregando? El banco. El banco le está entregando ese formulario para que usted autoriza al banco para que pueda compartir esa información con una agencia de información de datos. Gracias a esta sentencia de la sala es que posteriormente se hizo la ley y se reguló este tipo de actividad que antes no estaba regulada en nuestro país. Y esto implicó que la superintendencia del sistema financiero es el ente encargado de supervisar a este tipo de instituciones. La Defensoría del Consumidor es la que defiende los intereses de los consumidores. Y el tribunal sancionador es, creo, sí, el tribunal de la Defensoría del Consumidor, el tribunal sancionador, es el que impone sanciones por infracciones a esta ley. Entonces esto ha implicado crear una estructura administrativa por parte del Estado, encaminada a fiscalizar, verificar este tipo de empresas. Y no solo a estas empresas, sino que a todas aquellas empresas que están relacionadas con esta actividad. Los bancos que comparten la información de sus clientes con estas agencias de información de datos, el procesamiento de esa información por parte de esas agencias, y les exige además que deben ser diligentes en la recabación de la información y en el procesamiento de esa información. Es decir, que se deben tener datos correctos, que no sean erróneos o inexactos, que le pueda causar a la persona una vulneración a sus derechos constitucionales, a su imagen, ¿verdad? A su reputación, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, la ley protege ese tipo de información, ¿verdad? Entonces, ¿y qué sucede si una empresa de estas tiene información errónea, inexacta de una persona? Bueno, entonces este tipo de empresas serán sancionadas. En la ley se establecen sanciones por dar información incorrecta de una persona. Aquí tenemos las disposiciones legales, el artículo 14 literal G, 18 literal A y el 28 literal I. Ahí se establecen las sanciones. Vamos a ver, 14 literal G de la ley. Vamos a ver el artículo 14. Capítulo 3, derechos y deberes de los consumidores o clientes. Derechos de los consumidores o clientes. Artículo 14. Los consumidores o clientes tendrán los siguientes derechos. Literal G era, ¿verdad? Vamos a ver el literal G. Actualización. Todo consumidor o cliente tiene derecho a que se actualice su información crediticia. Si ya se tiene una base de datos sobre su información crediticia, esta base de datos se debe ir actualizando cada vez que usted realice una operación, ¿verdad? Porque el banco va a compartir su información con estas agencias de información de datos. Entonces la obligación de estos entes es actualizar esa información.
18 literal A. Vamos a ver el 18 literal A. Artículo 18 literal A. Deberes y obligaciones de los agentes económicos. Estas son las empresas, ¿no?, con las que usted realiza compra de bienes, servicios, préstamos, etc. Artículo 18. Los agentes económicos tienen los deberes y obligaciones siguientes: proporcionar mensualmente en los primeros 10 días calendario la información actualizada, verdadera y confiable de la totalidad de sus registros a las agencias. Cada vez que pongo por aquí el mouse, ya veo que sale eso. Proporcionar mensualmente en los primeros 10 días calendario la información actualizada, fíjense, primeros 10 días calendario y mensual, ¿verdad?, verdadera y confiable de la totalidad de sus registros a las agencias de información de datos, a las cuales están afiliados. Asimismo, en la segunda quincena de cada mes se remitirá información que se encuentre relacionada con el titular de los datos, tales como rectificaciones, finiquitos, modificaciones o eliminaciones por datos erróneos e inexactos. O sea que los agentes económicos deben de proporcionar mensualmente, deben de alimentar la base de datos de estas empresas, ¿no?, a las que están, con las que tienen un contrato. Y también corregir cualquier dato erróneo que pueda existir de la persona. Luego tenemos acá, quiero ver aquí, el artículo 28, ahí están las sanciones, es una infracción grave. 28 literal I. Vamos a buscar el artículo 28, letra I. Infracciones graves de las agencias de información de datos. Son infracciones graves de las agencias de información de datos las siguientes. Era la I, parece, ¿verdad? Proporcionar, mantener y transmitir datos de los consumidores o clientes que no sean exactos o veraces. Bueno, este es el artículo infraccionario. Es una infracción grave. Luego, graves, las infracciones graves. Vaya, quiero ver acá. Quiero ver cuál es el otro, donde está la sanción. Vaya, es una infracción grave. Luego, en las sanciones, quiero ver dónde están las sanciones. Sanciones. Las infracciones a esta ley se sancionarán de la siguiente manera. Las infracciones graves con multas de 100 hasta 400 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicios. Imagínense, no son tan, si el salario mínimo es de $365 actualmente, ¿cuánto es 365 por 100? 36.500, ¿verdad? Y es por la naturaleza de la actividad a la que se dedica este tipo de empresas. Básicamente trabajan con datos de los consumidores, que son datos privados de las personas, y obtienen lucro del manejo de esa información. Entonces aquí yo les estoy presentando un caso. En una sentencia pronunciada por el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, referencia 399-12, de fecha 30 de mayo de 2012, se planteó un caso en que el consumidor se enteró que había sido reportado como cliente de alto riesgo, por lo que solicitó al banco, que transfirió dicho informe para que dicha información fuera rectificada, ya que no era correcta, puesto que su tarjeta de crédito había sido clonada. O sea que el banco lo reportó, como el banco está obligado
a reportar los primeros 10 días calendarios de cada mes la información actualizada de sus clientes y dentro de los 15 días hacer las correcciones respectivas, o sea, informar a la agencia de información de datos para que haga la corrección respectiva. Entonces el caso de esta persona es que la tarjeta de crédito fue clonada. Al ser clonada hicieron una serie de operaciones. A raíz de eso el banco lo reportó como cliente de alto riesgo a la agencia de información de datos. Siendo así que el banco tomó la solicitud y traspasó dicha información a la empresa calificadora de riesgo, a fin de que eliminara tales datos del sistema por ser erróneos, cuestión que en el transcurso de un plazo prudencial fue corregida. Es decir, la persona se abocó al banco y les pidió que corrigieran esa información porque su tarjeta había sido clonada y posiblemente en ese momento todavía estaba en proceso administrativo interno en el banco la denuncia que interpuso en proceso de investigación, ¿verdad? Sin embargo, el banco lo reportó como cliente de alto riesgo. Eso le causó un grave perjuicio a la persona. Probablemente la persona intentó efectuar una compra al crédito en algún lugar o algún préstamo y se lo rechazaron. Entonces hizo el trámite para que le corrigieran la información y el banco corrigió la información y la pasó a la agencia de información de datos y efectivamente se corrigió en un tiempo prudencial. Pero resulta que la persona no se quedó así, ¿verdad? Es decir, le habían causado un grave perjuicio a su imagen, a su honor, a la información. Lo habían calificado como cliente de alto riesgo y en realidad no era por culpa de sus actuaciones, sino que le habían clonado la tarjeta y me imagino que lo había informado inmediatamente. Pero no quedando satisfecho el consumidor con lo anterior, acudió a la Defensoría del Consumidor a manifestar la situación que realizó el banco al remitir información inexacta. El tribunal sancionador dedujo lo siguiente: si bien es cierto, el banco atendió la solicitud del consumidor y la empresa calificadora de riesgo corrigió la información en tiempo, ello no exime a la entidad bancaria sobre el cometimiento de una infracción grave, como es la establecida en el artículo 28, letra I, que acabamos de leer: proporcionar, mantener y transmitir datos de los consumidores o clientes que no sean exactos o veraces. Sentencia pronunciada por el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, referencia 399-12 de fecha 30 de mayo de 2012. Entonces, a pesar de que el banco hizo el trámite para que se corrigiera la información errónea que había proporcionado inicialmente y que esta fue corregida por la empresa, por la agencia de información de datos, a pesar de ello, el consumidor hizo la denuncia en la Defensoría del Consumidor y el tribunal sancionador tramitó el caso y le impuso una sanción al banco porque había proporcionado datos incorrectos. Y entonces ahí estamos hablando que se le había vulnerado un derecho constitucional, los derechos establecidos en el artículo 2 de la Constitución. Entonces el banco fue sancionado con una multa equivalente a 100 salarios mínimos mensuales. Estamos hablando del 2012, ¿verdad? En esa época el salario mínimo era menor, ¿verdad? Era quizás 224.12, más o menos, con una multa equivalente a 100 salarios mínimos mensuales equivalentes a $22.412. En atención que las infracciones graves serán multadas desde 100, bueno, en esa época eran 300 salarios, hoy son 400, reformaron la ley, de 100 a 400 salarios mínimos mensuales urbanos del sector comercio y servicios, tal como lo prescribe el artículo 30, letra A, de la ley de regulación, se me olvida, ¿no?, del sistema de información, ¿cómo es? Vamos a ver,
el nombre es un poco largo de esta ley. Se llama Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas. Ley reguladora sobre los servicios de información sobre el historial de crédito de las personas. Entonces, aquí este es un ejemplo claro de cómo la Defensoría del Consumidor, la Superintendencia del Sistema Financiero, están aplicando esta ley. Imagínense esto desde el 2012, 2022, hace 11 años. Entonces, en esta ley se establecen sanciones fuertes a las empresas que manipulan la información de los consumidores, es decir, que entregan datos erróneos. Y existe la obligación también de actualizar esta información, o sea, que existe una coordinación entre la Agencia de Información, la Agencia de Información de Datos y el agente económico. Cada mes, los primeros 10 días, calendario, se debe de enviar la información actualizada de los clientes y en los primeros 15 días de cada mes se debe de corregir la información que tenga datos erróneos. Pero si el consumidor interpone la denuncia en la Defensoría del Consumidor o en la Superintendencia del Sistema Financiero, obviamente se va a sancionar y las sanciones son bastante altas. Son bastante altas. Imagínense en esta época que es 365 el salario mínimo. Estamos hablando de más de $36,000. 100 salarios mínimos. Entonces, como esta información es información particular de la persona es la propietaria de esa información. Para poder compartir ese tipo de información, se requiere la autorización de la persona titular de esos datos. Porque no es solo que la comparten, sino que procesan esa información, la van actualizando, hacen una calificación de riesgo de la persona. Entonces tienen un historial de cada persona. Y ellos aprovechan para compartir esa información al momento que la persona vaya a hacer un préstamo o una compra al crédito. Ahí lo hacen firmar un escrito en donde se está autorizando a la empresa o al agente económico para que pueda compartir esa información con estas agencias de información de datos. Entonces, pero ya tenemos aquí jurisprudencia del Tribunal Sancionador por medio del cual se sancionó a un banco por transferir información incorrecta. En el artículo 14 podemos ver de esta ley, podemos ver ley de regulación de los servicios de información sobre el historial de crédito de las personas, los derechos que tienen, algunos derechos que tienen los consumidores, derechos y deberes de los consumidores. Y aquí tenemos el acceso a la información. Todo consumidor o cliente que demuestre su identidad tiene derecho a saber si se está procesando información sobre su historial de crédito. Historial crediticio. Fíjense que estas agencias están obligadas a tener puntos de información. Y las personas se pueden abocar a estos puntos de información y solicitar, ¿verdad? Solicitar si se tiene información de esa persona, si se está procesando información sobre el historial crediticio. La ley les exige a estas agencias que deben de poner a disposición del público centros de información para que las personas puedan. Yo no he visto ninguno, por cierto,
No sé si alguno de ustedes ha visto algún centro de información, son casetas así pequeñas, ¿verdad? Donde supuestamente usted ve que ahí es una empresa, una agencia de información de datos, y usted solicita, mire, quiero saber si se están procesando datos sobre mi historial crediticio, y están en la obligación de informar. Me imagino que ninguno de ustedes, yo no he visto ninguna. Puede ser que alguno de ustedes sí, ¿verdad? O que inclusive trabajen en una institución de esta, ¿verdad? No sabría decirle. No sé si alguien tiene algún comentario al respecto. Bueno, veo que no. Fidelidad de la información. Los datos que se manipulen deberán guardar exactitud, veracidad y actualización. Mes a mes se deben de ir actualizando esos datos. Por ejemplo, una persona que tiene un crédito con una institución financiera, cada mes debe de abonar a ese crédito. Entonces, por eso es que se debe ir actualizando esa información. Y aquí no aplica solo para instituciones privadas, aplica también para instituciones públicas. Aquí tenemos el Fondo Social para la Vivienda, tenemos Fonavipo, instituciones que dan crédito, tenemos banca del Estado, el Banco Hipotecario, el Banco de Fomento Agropecuario. Buen manejo de la información. Los datos de carácter personal y crediticio objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades distintas con aquellas para las que los datos hubieran sido recopilados. Por ejemplo, se puede dar el caso de que esta información sea utilizada para contratar o no una persona en una empresa, ¿verdad? Entonces, el objetivo de compartir esta información con las agencias de información de datos es para que ellos la procesen y hagan un historial crediticio de esa persona y hagan ahí la calificación de riesgo. Pero esta información no puede ser utilizada para otros fines diferentes, ¿no? Como antes con la cuestión de esta enfermedad del SIDA, ¿verdad? Que en algunas instituciones, o con las mujeres cuando salen embarazadas, no sé si se recuerdan, pero les pedían la prueba del SIDA en las empresas, para contratar personal pedían la prueba del SIDA, y en el caso de las mujeres, incluso en las instituciones, porque yo recuerdo que cuando ingresé, yo trabajé en el Ministerio de Hacienda 12 años, yo me acuerdo que cuando ingresé, a las mujeres les pedían la prueba de embarazo ahí. Actualmente eso es una violación a los derechos de las personas. No puede pedirle ese tipo de información. Entonces imagínense que a una persona, para contratarla en una empresa, toman de base su historial crediticio. Entonces eso sería negativo, sería sujeto de sanción la empresa que utilice ese tipo de información. Consentir la recopilación y transmisión de la información. O sea, la persona tiene que autorizar tanto al agente económico como a la agencia de información de datos, así se llaman, AID, agencias de información de datos. Tiene que autorizarlos para que estos puedan compartir esa información. La puedan compartir y obviamente la puedan procesar. Este es un derecho muy importante, pues los datos brindados por los consumidores o clientes a los agentes económicos solo podrán ser recopilados y o transmitidos a las agencias de información de datos y suministrados por estas a los agentes económicos con el consentimiento expreso y por escrito de los consumidores. Por eso es que cuando usted hace un préstamo, lo hacen firmar un escrito en donde usted está autorizando compartir ese tipo de información.
Y si no lo firma, seguramente no le dan el crédito. Esa es otra violación a los derechos del consumidor. Rectificación, modificación y eliminación de la información. Consistente en solicitar sea rectificada, modificada o eliminada un dato sobre su historial de crédito que sea erróneo, inexacto, equívoco, incompleto, atrasado o falso. El caso que estábamos viendo, ¿verdad? Que la persona lo hayan calificado como de alto riesgo. Quizás intentó hacer un préstamo o sacar algo al crédito y a raíz de esa calificación negativa que tenía, es que no se lo dieron. Pero resulta que le habían clonado su tarjeta de crédito y el banco perfectamente sabía esa información. Sin embargo, de manera irresponsable, le dio datos incorrectos a la agencia de información de datos. Y como consecuencia de ello, le causó un grave perjuicio a su honor, a esta persona. Entonces, la persona hizo el trámite ante la institución bancaria para que rectificaran la información. La institución bancaria lo reportó a la agencia de información de datos, se rectificó la información, pero la persona no quedó satisfecha. Fue a denunciarlo a la Defensoría del Consumidor y el tribunal sancionador sancionó al banco con una multa de 100 salarios mínimos. Existe un procedimiento desde el artículo 20 al 26 de esta ley. Vamos a buscar el 20 al 26. Se establece en el capítulo 5 procedimiento para la rectificación, modificación y cancelación de datos. Así se establece este procedimiento. Vaya, entonces, aquí resulta que en estos artículos del 20 al 26 se regula el procedimiento que debe hacer la persona ante la institución para que le rectifiquen sus datos. El primer paso es solicitar a la entidad financiera que rectifique, modifique o cancele la información. Segundo paso, si la entidad no responde ante los señalamientos del cliente o consumidor, o habiendo tomado medidas en el sentido de informar a la empresa calificadora de riesgo que dicha información es equívoca, esta última no la corrija, podrá presentar queja o denuncia ante la Defensoría del Consumidor para iniciar el debido proceso sancionatorio. Esto está regulado en los artículos 20 al 26. 20 al 26 de esta ley. Por ejemplo, el artículo 20, ejercicio de los derechos, establece los derechos de acceso, rectificación, modificación y cancelación de los datos almacenados para prestar los servicios de información de datos sobre historial de crédito podrán ser ejercidos por el consumidor o cliente ante el agente económico, agencia de información de datos, la superintendencia del sistema financiero o la Defensoría del Consumidor, pudiendo el consumidor o cliente realizar reclamos para rectificar sus datos por los medios establecidos en la presente ley, incluyendo los medios tecnológicos, agregando la documentación probatoria al respecto. O sea, es decir, que se habilita también en la página web de las instituciones. ¿Cuáles son los requisitos? Los establece el artículo 21. La presentación de una queja o denuncia ante el agente económico, la agencia de información de datos, la superintendencia del sistema financiero o la Defensoría del Consumidor deberá efectuarse mediante solicitud impresa por correo electrónico u otros medios tecnológicos. Dicho documento, para ser atendido, deberá contener lo siguiente, o sea, la denuncia, la solicitud. Pero miren, la ley es bastante flexible. Lo puede hacer por escrito, por correo electrónico u otro medio tecnológico. ¿Cuáles son los requisitos que debe llenar esa solicitud?
generales completas del consumidor o cliente afectado con especial indicación de su domicilio, teléfono y cualquier dato que permita localizarlo. Petición en la que se concrete el propósito de la solicitud. Fotocopia del documento único de identidad o en su defecto de la documentación que acredite su identidad. Cualquier documento que el interesado considere demostrativo de la queja que formula. La identificación y datos generales del proveedor de información en caso que el cliente los conociera. Esos son los requisitos que debe llenar la solicitud cuando usted está haciendo un trámite o una queja como consecuencia de un dato erróneo de su historial de crédito. El artículo 22, presentación de la solicitud ante el agente económico o agencia de información de datos. En caso que el consumidor o cliente decida actuar ante el agente económico o la agencia de información de datos, tal solicitud será presentada al agente económico o a la agencia de información de datos, quien deberá recibirla expresando el día y la hora en la que lo haga, o sea, firma de recepción. El agente económico o la agencia de información de datos deberá responder la solicitud que le dirige el interesado en un plazo no mayor de 3 días hábiles. 3 días hábiles tiene la empresa, la agencia de información de datos, el agente económico, para responder o para resolver la solicitud del, en este caso, del consumidor. Presentación de la solicitud ante la Defensoría del Consumidor, que es lo que hizo el caso que estaba planteándole. Artículo 23. Transcurrido el plazo de 3 días hábiles de presentada la solicitud de rectificación, modificación o cancelación de los datos o referencias de crédito, sin que el agente económico o la agencia de información de datos haya dado respuesta al consumidor o cliente, o habiéndola dado, esta no satisfaga, este podrá acudir ante la Defensoría del Consumidor para entregar copia de la solicitud presentada o la respuesta si la hubiere, con el objeto de que dicha Defensoría ordene la investigación correspondiente y verifique si procede lo solicitado. Esto en ningún caso impedirá que el consumidor o cliente actúe primeramente ante la Defensoría del Consumidor. Bueno, pero ustedes ya saben, se hace el trámite ante el agente económico o ante la agencia de datos. Si usted sabe que tienen su información, tienen 3 días para responder, resolverle. De lo contrario, usted se va a la Defensoría del Consumidor transcurridos los 3 días para que esta inicie el proceso de investigación. Bueno, y el proceso sancionatorio correspondiente. En el artículo 24 está el procedimiento. En el artículo 25, la resolución. Bueno, aquí el procedimiento, dice el artículo 24, la Defensoría del Consumidor, con fundamento de la solicitud que le presente el consumidor o cliente, requerirá del agente económico y de la agencia de información de datos un informe de lo acontecido en donde sustenten las razones que motivaron el suministro de los datos reflejados, o bien las razones por las cuales no accedió a la solicitud de rectificación, modificación o cancelación solicitada en caso de que se hubiera dado. La Defensoría presentará este requerimiento al encargado del agente económico y a la agencia de información de datos, quienes tendrán un término de 5 días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba el requerimiento para responder y presentar las pruebas que estimen pertinentes. Tienen 5 días para presentar pruebas y alegatos. Si el agente económico o la agencia de información de datos no remiten la información solicitada, la Defensoría deberá realizar las investigaciones administrativas necesarias en los locales de los agentes económicos, proveedores de datos o en las agencias de información de datos, con el objeto de obtener la documentación necesaria para resolver la queja o denuncia presentada. La Defensoría del Consumidor deberá iniciar el procedimiento administrativo sancionador cuando el agente económico o la agencia de información de datos obstaculicen las funciones de información, vigilancia e inspección de la misma, o se negare a suministrar datos e información requerida en cumplimiento de tales funciones. Luego, en el artículo 25 se establece la resolución, ¿verdad? La Defensoría del Consumidor, con fundamento en la solicitud que le presente el consumidor o cliente en la documentación recabada, así como en la respuesta que haya recibido del agente económico y o de la agencia de información de datos, dictará una resolución motivada
dentro de los 5 días hábiles siguientes. Dicha resolución contendrá una relación sucinta de los hechos con fundamento en las pruebas que consten en el expediente y en la información brindada, en la que decidirá si procede o no la rectificación, modificación o cancelación de datos, así como las sanciones que correspondan de acuerdo con esta ley, y ordenará, si ello es lo que procede, al agente económico o a la agencia de información de datos que rectifique, modifique o cancele la referencia correspondiente. La resolución se deberá ejecutar en el término de 5 días hábiles, contados a partir del siguiente de la notificación. Y el 26, en el caso que la queja o denuncia sea presentada ante la Superintendencia del Sistema Financiero, el procedimiento establecido en los artículos anteriores aplicará en lo pertinente y en base a sus competencias. Entonces vemos aquí que se regula el procedimiento de denuncia y sancionador en caso de que hayan colocado o reportado información incorrecta de la persona. Esta tiene derecho a presentarse a la institución, al agente económico o a la agencia de información económica o a la Defensoría del Consumidor. Y esta va a iniciar el proceso administrativo sancionador si no le corrigen los datos o no le entregan la información, y luego le va a notificar. Como vemos, las multas son bastante altas. Ya vimos que las multas son altas. Vaya, entonces, nosotros pues, en el CALO salvadoreño, 25 personas veo que tengo acá. En el CALO salvadoreño, decimos DICON, ¿verdad? DICON, va a aparecer la información en DICON. Pero como yo les decía que esta DICON era una agencia de información de datos que opera en otros países. En El Salvador ya no le renovaron la autorización para operar. ¿Y por qué no se la renovaron? Porque se negó a entregar su base de datos a la Superintendencia del Sistema Financiero. En esa base de datos se suponía que habían alrededor de 4 millones de salvadoreños ahí, que tenía esta empresa información de sus datos crediticios. Entonces, esta empresa se negó a entregar esa información. Y esa información la había recopilado sin la autorización de las personas. A raíz de que se negó a entregar esa información, no se le renovó el permiso para operar en El Salvador o para ejecutar esa actividad económica. Y pues hizo una serie de demandas, recursos, y pues actualmente ya no opera en el país. Pero como decimos, hay alrededor de 4 agencias. Agencia de información de datos es una definición que se establece en la ley. Toda persona jurídica, pública o privada, fíjense, solo son personas jurídicas. Puede ser pública o privada, pero es una persona jurídica. O sea que aquí no caben las personas naturales, exceptuando a la Superintendencia del Sistema Financiero, porque es la que sí tiene acceso a esa información, a esa base de datos de estas AID. AID es AID, ¿verdad? Porque es el ente fiscalizador, que se dedica a recopilar, almacenar, conservar, organizar, comunicar, transferir o transmitir los datos sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes, a través de procedimientos técnicos automatizados o no. Eso dice el artículo 3 de la ley, ¿verdad? Artículo 3 de la ley. Agencia de Información de Datos, ¿verdad? Aquí lo vemos. Aquí están las que están autorizadas en El Salvador. Equifaz, Inforred, Procrédito, Transunión. Son 4. 1, 2, 3, 4. 4 empresas son actualmente. DICON ya no opera en el país, ¿verdad? Estas son las empresas que se denominan agencias de información de datos, que recopilan información crediticia de las personas y llevan un historial, procesan esa información y también califican la capacidad de crédito
califican el riesgo crediticio de las personas. Entonces estos tienen un contrato con las empresas, con los bancos, sociedades mercantiles, que hacen ventas al crédito o que hacen préstamos, etcétera. Y ellos les proporcionan la información de sus clientes. Para eso el cliente firma una autorización que ni cuenta se da que la firmó, y ellos procesan esa información. Y existe la obligación de parte de los agentes económicos, se llaman las empresas, así lo denomina la ley, para que ellos puedan compartir esa información. Pero están obligados a compartir información fidedigna, correcta. Luego, siempre en el mismo artículo 3 tenemos la definición de agentes económicos. AE son las personas naturales jurídicas proveedoras de bienes y servicios que registran, suministran y obtienen información de una base de datos. Base de datos: conjunto organizado de datos sobre el historial de créditos vigentes o activos, cancelados o inactivos que el consumidor o cliente tenga o haya tenido, cualquiera que fuera la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso. Entonces, esta base de datos está conformada por el historial crediticio de las personas, por todos los créditos, todas las operaciones. Yo me imagino que, bueno, no sé si estoy en una base, seguramente lo estoy, pero no veo ningún punto, ninguna agencia de información, ¿verdad? Pero es interesante ir a preguntar, ¿verdad? Consumidor o cliente es la persona natural o jurídica que adquiera, utilice o disfrute de un agente económico, bienes o servicios, cualquiera que sea el carácter público o privado, individual o colectivo de quienes los producen, comercialicen, faciliten, suministren o expidan. Historial de crédito, datos de los consumidores o clientes debidamente incorporados en una base de datos que reflejen las transacciones económicas, mercantiles, financieras o bancarias pagaderas a plazo. Estas son las definiciones que se establecen en, ¿cómo se llama?, en la ley. Y obviamente que cuál es la importancia de estas ideas. Más que todo es importante para los agentes económicos, ¿verdad? Porque estos tienen la posibilidad de evaluar la recuperación de su crédito de acuerdo a la calificación que le han dado a una persona natural o jurídica. Bueno, puede ser también jurídica. Entonces, le sirve como punto de referencia, bueno, más que punto de referencia, le sirve como punto de decisión, ¿verdad?, para conceder o no conceder un crédito. Un buen historial sirve para aumentar las posibilidades de conseguir un buen crédito. Una idea, agencia de información contribuye a que los agentes económicos puedan realizar consultas inmediatas del récord crediticio de una persona y así agilizar los análisis de riesgo crediticio y por ende el otorgamiento o no de un crédito. Entonces, sí que es una herramienta vital para la empresa privada, para los agentes económicos. Aquí tenemos los tipos de créditos más comunes que realizan las personas. Créditos de consumo, quizás es el más alto. Créditos hipotecarios, sobre todo las viviendas. Créditos para compra de vehículos, también es alto. Créditos de casas comerciales, cuando las personas primero compran la casa, luego se van a la Curazao, hay varias empresas de este tipo, a comprar los muebles, el televisor, etcétera. Entonces, hacen compras al crédito, ya sea utilizan una tarjeta de crédito o firman letras de cambio, firman un contrato de crédito, Vaya, aquí tenemos algunos derechos de los consumidores, que están establecidos en el artículo 14 de la ley.
Conocer toda la información que de ellos mantengan o manejen los agentes económicos y las agencias de información de datos. Un derecho constitucional, porque debe ser autorizado. Consulta de su información sin costo alguno. No le deben de cobrar. Si usted va a un centro de información de estas agencias de información de datos, no tienen por qué cobrarle por informarle si tienen o no, si están procesando información sobre su historial de crédito. A conocer qué entidades acreedoras tuvieron acceso a su historial de crédito y el uso para el que fue requerida. Imagínense toda la información que usted puede solicitar, ¿verdad? Los datos de carácter personal y crediticio deben ser exactos y actualizados de forma periódica. Es decir, que le deben de imprimir un reporte para que usted revise si esa información está correcta. Y en caso de que usted observe algún dato erróneo, solicitar inmediatamente la corrección de ese dato. Bueno, creo que nos vamos a ir quedando hasta por acá. No sé si tienen preguntas, comentarios sobre este tema del historial crediticio, que en cierta medida ha sido polémico en El Salvador, porque el temor de las personas de aparecer en DICOM, está en DICOM, y pues esa empresa ya tenía varios años de operar en el país y tenía información crediticia del historial de crédito de las personas y no tenía autorización. Y como les dije al inicio, ya no se le renovó el permiso en la Superintendencia del Sistema Financiero porque se negó a entregar su base de datos. Y esa base de datos la había obtenido de manera ilegal porque las personas no sabíamos que estábamos ahí, ¿verdad? Y una persona que aparece en un reporte, en una agencia de información de datos, con una calificación negativa, está condenada a que no le preste nadie. Nadie le va a prestar. No sé si tienen comentarios, preguntas. Esta viene siendo la penúltima clase. La última clase va a ser el sábado. El examen está para la otra semana. Ligo, una pregunta. Ajá. Vaya, yo ayer fui a cancelar el seminario. De ese, yo me recuerdo que una vez que nos conectamos a un seminario estaba la licenciada, ay, ¿cómo se llama? La que recibía la foto para podernos dar ingreso, pero se me ha No, pero olvidado hoy dice ahí, en las indicaciones dice que le van a dar el ingreso de manera automática el día viernes. El viernes, a partir de las 8, si no mal recuerdo. De que usted no tiene que mandar nada. Lea bien las indicaciones, yo le envié ahí el correo. Vaya, no tiene que mandar absolutamente nada de eso, sino que automáticamente cuando usted cancele, la van a incorporar creo que el viernes como a las 8, si no mal recuerdo. Entonces, no necesita usted enviar nada. Ahora bien, si usted va a hacer uso de esos 3 puntos en esta materia, me tiene que informar a mí. Y si no lo hace en esta, lo hace en otra. Me tiene que informar, pero yo tengo que habilitar la pestañita el viernes, a partir de las 5, parece, de la tarde, no me acuerdo muy bien. Tengo que habilitarles para los que están interesados en aprovechar esos 3 puntos en esta materia. Yo en su materia. Entonces ya estoy enterado. Ya tengo una persona que va a aprovechar los 3 puntos. Vaya, entonces miren, ya falta 1 minuto para las 8. Vamos a continuar con esta temática el próximo sábado. Y bueno, el parcial viene la próxima semana. Las indicaciones que se nos ha dado es que hagamos un parcial con base a las competencias, es decir, que un casito. Y hay que hacer una rúbrica, pero obviamente que la rúbrica es para calificar, ¿no? Es para ustedes. Entonces, yo estoy ahí pensando qué voy a hacer. Así que
vayan preparándose. Bueno, los exámenes, miren, los exámenes ya saben cómo los hago yo, ¿verdad? Yo no los tiro a matar. Claro, hay que haber leído, ¿va? Hay que ubicar. Pero el objetivo es que, pues sí, aquí es una cuestión de aprender, ¿va? De leer, ¿va? Y no de memorizar, porque a veces uno depende a lo que se dedique, al área que se dedique, así va a ser. Si se dedica al área de familia, usted va a ser experto en familia y no se va a meter en otras áreas, ¿va? Pero bueno, gracias a todos por su atención, pasen un feliz día, bendiciones, nos vemos el próximo sábado. Gracias.